Hola mi gente, buenas tardes, buenos días, según cuando nos escuchen, nos vean y desde donde lo hagan. Lo prometido es palabra de honor. Entonces, hoy aquí estamos para conversar con Oscar Gárate, psicólogo en adicciones, fundador de Larimar Psicología, sobre un tema de mucho interés, que de alguna manera u otra, pues, mezcla temas relacionados con mi actividad profesional, como son las nuevas tecnologías, y en otro sentido, pues, trata sobre asuntos relacionados con la psicología, y como su título lo dice, las adicciones. Hoy el tema es Brain Spotting y adicciones a las TICs. Demos paso a nuestro invitado, Oscar Gárate. Hola, Bienvenido, Oscar. Buenas tardes, Mabel. ¿Cómo va todo? Gracias, igualmente. Antes de nada, agradecerte por sacar tiempo en tu agenda y estos minutitos, conversar con nuestra comunidad sobre este tema que últimamente ha dado mucho de qué hablar, pero sin duda, dado que está relacionado con una herramienta como son las tecnologías en el día a día nuestro, la utilizamos tanto a nivel privado como laboral o a nivel de educación, y que con ella también se han detectado situaciones relacionadas con el bienestar, la salud y el buen uso de ellas por nosotros los individuos, independientemente de la edad. Niños, adolescentes, adultos y mayores. Cuéntame, ¿por dónde empezamos? Como dicen por ahí, empecemos por el principio. Por el principio. Bueno, antes de nada, agradecido de que me hayas invitado. Gracias. Gracias a ti, por favor. ¿Qué se entiende, Oscar, por adicciones? En sentido general, para ir luego acotando. En sentido general, las adicciones, o una adicción es un trastorno que se produce en una determinada persona y que produce una pérdida de control sobre el uso de una determinada sustancia, conducta o relación. ¿Vale? También existe lo que es la dependencia emocional, que se da en relaciones interpersonales. Entonces, la adicción a las nuevas tecnologías sería una adicción conductual, ¿vale? Estaríamos hablando de que, claro, el tratamiento de las adicciones en general sería el mismo para una adicción a conductas, ¿vale? O sea, lo que es adicción a sustancias, el tratamiento sería similar al de las conductas. Lo único que cambia es que, claro, cuando son sustancias, sí que es cierto que se busca la abstinencia total de esas determinadas sustancias a las que se desarrolla una adicción. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, del uso de la tecnología o una adicción a las nuevas tecnologías, lo que se trata no es de la abstinencia total, sino de una reeducación y de conseguir un uso responsable de las nuevas tecnologías. Perfecto. Claro, porque hay que dejar súper claro que la tecnología y sus diversos tipos simplemente son una herramienta que vinieron realmente a facilitarnos, a ayudarnos a ejecutar unas funciones, unas actividades determinadas, y que evidentemente el ser humano es el que le da el buen uso o no de esa herramienta. Entonces, se oye mucho por ahí, tanto por profesionales de la salud como también por profesionales en mi ámbito, el tema de la pantalla azul, del scroll infinito, de que el cofundador de Facebook en su momento admitió, ¿no?, que la creación del botón del me gusta se hizo con un objetivo determinado, y era el de, por decirlo de alguna forma coloquial, de enganchar, ¿no?, al usuario
a ese me gusta, a esa necesidad, ¿no? De obtener me gustas y aprobación del exterior, de terceros. Pero para entender un poquito mejor este tema, no todos los que utilizamos las tecnologías, ya sea entendiéndose por el teléfono móvil, el celular, el smartphone, como por las herramientas que se encuentran en ellas, como sería el caso de las redes sociales. No mencionaré ninguna, pero todas las existentes. No siempre se desarrolla una adicción. Exacto. Podría darse un abuso. ¿Dónde está, por ejemplo, la diferencia entre un abuso de uso a esa determinada herramienta a llamarle ya adicción, por ejemplo? Claro, realmente hay que tener en cuenta, Mabel, que en nuestra sociedad, claro, el uso de las nuevas tecnologías está generalizado. Todas y todos lo estamos usando habitualmente en nuestra vida social, en nuestra vida laboral. Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, como si dijéramos, esto es un continuo entre, que dijéramos, en un extremo del continuo estaría el uso saludable y en el otro extremo, pues quizás el uso más patológico, por decirlo así, ¿no? Que sería donde se encontraría el tema de la adicción. Entonces, claro, en este continuo hay diferentes posiciones, ¿no? En las que se encuentran, pues, determinadas, pues todo el mundo, ¿no? Nos encontramos en algún lugar de este continuo. Entonces, hay que diferenciar eso. Sí que es cierto que hay veces que hay un uso quizás abusivo o que la persona está utilizando, por ejemplo, las redes sociales de una forma que le está interfiriendo, por ejemplo, por ejemplo, un adolescente que está utilizando una cantidad de tiempo importante en Instagram, por ejemplo, por decir alguna red, y esto le está interfiriendo, por ejemplo, en sus estudios o en la forma de dormir, o sea, en la capacidad para dormir por la noche, o incluso provocar ansiedad si no lo utilizan en algún momento, o por ejemplo los padres le dicen que no lo utilicen, ¿no? Entonces, esto quizás se podría regular y claro, no estaríamos a lo mejor hablando de adicción, ¿no? Para determinar adicción, por ejemplo, en un caso, por coger el mismo ejemplo, imaginaos que una persona que está utilizando esta red y se propone un plan de reducción del uso y entonces la persona pues está teniendo dificultades para seguir ese acuerdo de uso responsable, incluso le provoca ansiedad, irritabilidad, dificultades para conciliar el sueño, entonces una serie de síntomas que incluso le hace utilizar, por ejemplo, en este caso el móvil, a escondidas de los padres, porque no puede resistirse a realizar esa conducta, ¿no? Ah, excelente. Gracias por ese ejemplo. Entonces, tenemos unos criterios que determinan la adicción. ¿Me podrías orientar un poquito en ese sentido? Sí, en términos generales, la adicción, según hay dos manuales principales de diagnóstico en psiquiatría, que está el manual internacional, europeo, y el americano, el DSM-5, ¿no? Yo suelo utilizar el DSM-5 normalmente, y claro, para diagnosticar cualquier tipo de trastorno psiquiátrico o psicológico, hay una serie de criterios, ¿no?, que debe de cumplir. Claro, en el tema de adicción, uno de los criterios principales es la pérdida de control, en este caso, una vez que se realiza esa conducta, ¿vale? O sea, no puede dejar de realizarla y cuando empieza a utilizar, por ejemplo, un videojuego, una red social o, por ejemplo, alguien que empieza a apostar en el juego online, una vez que empieza no puede parar o tiene dificultades para pararlo, ¿no?, con las consecuencias que le puede traer, ¿no? Por ejemplo, en el caso del juego ya hay consecuencias también de tipo económico. Perfecto. Fantástico, Oscar, gracias. Por supuesto, estas son pinceladas simplemente, porque el tema es aún más profundo de lo que... Sí.
Sí, de lo que estamos conversando en el día de hoy. Entonces, qué interesante que traíste a colación el tema de videojuegos en línea, apuestas en línea, videojuegos, el uso de las redes compulsivamente. También el hecho de tener el aparato en sí, o sea, de tener el teléfono, porque últimamente nos hemos acostumbrado a que si no tenemos el smartphone, el móvil, pues nos sentimos muchas veces perdidos, ¿no? Como que nos falta algo. El smartphone, el móvil se ha convertido en una extensión del ser humano. Podríamos considerar que si esa dependencia que muchos y muchas podrían tener sobre el aparato, la necesidad de tener el teléfono cerca, ya sea por si me llaman, por si necesito revisar mi correo electrónico laboral, por si necesito ver las actualizaciones de mi red social preferida, etcétera, etcétera. Ese miedo, esa inseguridad que genera si me quedé sin batería o si se me olvidó el aparato, se puede considerar como una dependencia. Bueno, sí, sería, quizás cumple algún criterio de adicción, ¿no? Si consideramos la dependencia como adicción, sí que lo cumpliría, pero quizás para que sea una adicción, tiene que haber una afectación importante en la vida de la persona. ¿Vale? Pues eso podría ser un malestar, un poco de ansiedad, pues si no recibo tal mensaje o me quedo sin batería o salgo a la calle sin el móvil y de repente, uy, ¿no? ¿Qué hago si no voy a poder llamar? ¿No? Pues nos hemos acostumbrado a ir con el móvil siempre encima, cuando realmente lo que hemos vivido, la etapa más analógica, funcionábamos sin teléfono y nos íbamos, Claro. ¿no? Y si teníamos que llamar, pues llamábamos desde el lugar de donde llegábamos o no se llamaba y se volvía a casa sin utilizar ningún tipo de comunicación, ¿no? Con total tranquilidad. Yo, sinceramente, obviamente es una opinión muy personal que no tienen por qué compartir la audiencia ni tampoco tú, pero reconozco lógicamente los beneficios que ha tenido la tecnología. Por favor, también forma parte de mi trabajo y de mi día a día, pero también he detectado que a pesar de ser una generación o la sociedad actual, una de las sociedades, si estudiamos toda nuestra existencia, más conectadas, ¿no? Y con más facilidad y la globalidad que hay, que nos podemos comunicar a través de la tecnología desde cualquier lugar del mundo. También he detectado que se ha disminuido en la humanización, en la cercanía, en el trato humano entre las personas. O sea, hay una generación que no voy a decir la letra porque hay muchas, que si la Z, que si la, sí, que si la no sé qué, que no sabe conversar entre ellos mismos ni entre sus mayores, que no sea con abreviaturas, con emojis, porque así se han acostumbrado. Y también podemos ver en la sociedad, que también lo hacemos muchos adultos, reunirnos todos en una mesa y con los teléfonos en la mano. Entonces, creo que eso es algo que deberíamos de observar, detectar, darnos cuenta, porque a veces uno lo hace de forma automática sin tener conciencia de ello, y realmente prestar atención a la persona o las personas que están con nosotros físicamente, o sea, estar presente en ese momento. ¿Qué tú consideras al respecto a nivel como profesional, como psicólogo? O sea, esa actuación, ¿qué malestar emocional genera o tiene de trasfondo realmente? Claro, por ejemplo, el trasfondo que puede haber, se me estaba ocurriendo una situación que he percibido en muchas ocasiones, o en algunas, que, por ejemplo, cuando hay un lugar en el que se reúne una serie de personas, pues, no sé, una consulta del médico o un lugar en el que se llega y se dice buenos días, ¿no? Entonces, muchas personas cuando, por ejemplo, que tengan
un sentimiento de ansiedad ante una situación similar o una situación social, el móvil en ese caso puede no ayudar porque se puede utilizar como muleta, como herramienta para mantener esa conducta, ¿no? Entonces no sé qué hacer, entonces cojo el móvil, entonces empiezo a mirar, empiezo a mirar algo en el móvil como con interés y realmente lo que estoy es evitando esa situación porque me provoca ansiedad, ¿no? Entonces, a veces puede haber, pues eso, el mantenimiento de algo que a mí me cuesta, ¿no? A una persona le cuesta, porque como puede ser relacionarse, y el uso de la tecnología podría fomentar, ¿no? Y no ayudar al trabajo de esa relación. Entonces, bueno, yo creo y entiendo que muchas veces en estos casos en los que empieza a haber abuso, incluso dependencia, pues hay un trasfondo emocional, incluso experiencias traumáticas. Porque yo incluso en el trabajo que he estado realizando todos estos años en el tratamiento de adicciones, cada vez percibo que las personas cuando entran en tratamiento expresan experiencias traumáticas que han tenido en el pasado, de diferentes situaciones que han vivido. Fantástico. Entonces, esto me ha hecho pensar en que, bueno, que quizás abordar ese tipo de experiencias de una manera psicológica e implementarlo en el tratamiento de adicciones, pues era muy interesante. Entonces fue cuando conocí el Brain Spotting. Primero conocí Brain Spotting y fue que me hizo pensar todo esto que decía antes. Entonces vi que era una técnica que se utiliza para el tratamiento del trauma psicológico y entonces la experimenté en primera persona en la formación y entonces es una técnica muy potente que lo que hace es facilita, ¿no?, el neuroprocesamiento de memorias y de experiencias traumáticas que tenemos enquistadas en nuestro cerebro, permitiendo el acceso a la red neuronal, localizándola donde están esas experiencias concretas, ¿no? Estas experiencias están localizadas en la parte subcortical del cerebro, que es la parte no consciente, y sobre todo en la parte del tallo cerebral y el sistema límbico, y entonces permiten procesar estas experiencias y canalizarlas y expresar y sanar esas experiencias traumáticas. Fantástico. Claro, entonces el Brain Spotting nos serviría como una herramienta de ayuda para gestionar estas situaciones, conductas adictivas dentro de lo que se puede llamar, ¿no?, las nuevas tecnologías, las TICs. Y claro, porque, por ejemplo, cuando estamos frente a la pantalla azul, se dice mucho por colegas tuyos, que el scroll infinito y todo eso que buscamos en Google, en cualquier otro explorador, Safari, el que sea, es la inmediatez, es factor común de todo este tipo de tecnología. Entonces, ¿qué hace? Que la corteza prefrontal no funcione igual, ¿no? Entonces, nos da una satisfacción instantánea y si esto se prolonga en el tiempo y en ciertas edades, como por ejemplo a plena adolescencia, posgrado de la adolescencia, donde se supone que nos estamos desarrollando a nivel corporal y cerebral también, de una forma muy intensa, pues podría bloquear ese desarrollo efectivo, correcto de la corteza prefrontal, donde reside esa capacidad de espera, esa capacidad de asumir la frustración y de que la cosa no es solo un clic, sino que hay que trabajarlas, toma su tiempo, ¿no? Sí, es el cortoplacismo que llaman, que realmente sí,
de hecho, el desarrollo de la adicción, como si dijéramos, se empieza a desarrollar así, ¿no? O sea, hay una necesidad imperiosa de sentir placer y eso lo que hacemos es intentamos buscar ese placer de forma inmediata. Claro, las nuevas tecnologías nos lo permiten. Además, nos provoca una oleada de dopamina en el cerebro, una sensación de placer con los likes, ¿no? Con buscando a lo mejor en el scrolling, pues una cosa detrás de otra. Claro, esto lo que provoca es una repetición, ¿no? Porque claro, como me da placer, prefiero hacer eso que no esperarme a una situación placentera que vendrá después, ¿no? Por ejemplo, el hecho de, bueno, voy a ahorrar dinero para comprarme una bicicleta en verano, ¿no? Entonces, ese proyecto que puede ser una forma sana para saber aplazar, ¿no? Una necesidad, pues claro, si solamente estoy utilizando la necesidad rápida, ¿no? Y el buscar placer inmediato de una forma repetida y no trabajando lo otro, pues claro, esto es lo que me va a ir generando en el cerebro, pues un no uso realmente de la parte de la corteza, del control, de la toma de decisiones y del control de esa conducta. Y entonces lo que puede ocurrir es que la conexión que hay con la parte emocional, que es donde se encuentran estas necesidades más impulsivas, pues empieza a no funcionar de una forma adecuada. Y entonces es cuando, por eso la gente a lo mejor piensa, bueno, ¿y por qué no puede dejar de realizar tal conducta? ¿Por qué no puede dejar de utilizar el móvil? O incluso en sustancias, ¿por qué no puede dejar de consumir? Bueno, porque realmente ya se ha establecido un trastorno y el cerebro no está funcionando de una forma sana. Y la corteza, el neurocórtex, que es la parte también la más moderna y la parte racional y la que nos permite controlar un impulso, no está funcionando bien porque la conexión con con la parte emocional, de donde vienen los impulsos, no se ha fortalecido y no se ha madurado. Entonces, los tratamientos, ¿cuál es el objetivo? Madurar también esa conexión, ¿no? Fortalecer la parte de la corteza en cuanto a el control sobre esas conductas que me están llevando a tener una vida pues que me está generando mucho displacer. Entonces, por ejemplo, ahí se podría hablar del concepto de neuroplasticidad, ¿verdad? Exacto. ¿No puedes resumir en qué consiste, por favor? Bueno, el cerebro, la neuroplasticidad se refiere a, bueno, el cerebro está cambiando continuamente, en todo se está cambiando, ¿no? Para Entonces, bien y para bien y mal, para no ¿no? también. Exacto. De hecho, con la adicción hay un cambio cuando está la persona realizando una conducta adictiva durante mucho tiempo o consumiendo sustancias, pues bueno, empieza a ver si no hay un cambio y no se sana esa conducta, empieza a haber un deterioro realmente, ¿no? Entonces, realmente existe una conducta que se puede cambiar, ¿no? Entonces, hablando de la neuroplasticidad, realmente el cerebro, como está en constante cambio, si nosotros a través de psicoterapia, también la medicación puede ayudar en algún momento, ¿no? Si no es necesaria, no hace falta, pero siempre también se puede combinar. Pero a través de la psicoterapia se producen cambios en el cerebro, estimulando zonas, en este caso, por ejemplo, la corteza prefrontal, con el objetivo de fortalecer esa conexión, ¿no? con esa parte del cerebro donde vienen todos los impulsos de la adicción. Entonces, con un tiempo de psicoterapia y de cambio, el cerebro empieza a cambiar. Entonces, madura y hay un cambio. Entonces, la persona puede funcionar sin realizar esa conducta que estaba realizando hace tiempo y que le estaba perjudicando. Perfecto. Fantástico. Claro, entonces, otro tema interesante es, por ejemplo, los benditos filtros que se usan en los videos que usualmente los influencers femenino masculino utilizan y que, lamentándolo mucho, en el sector, ¿no?, de adolescentes, pues impera mucho, le importa mucho ese tipo de imagen que al final no es real, no es verdadera.
Entonces pueden generar daños psicológicos, generan daños psicológicos porque de hecho aquí en la Unión Europea, ya aquí nos vamos a un tema más legal, ya salió unas directrices que se le van a exigir a los influencers de cómo deben de desarrollar su actividad. En resumen, con responsabilidad, con total responsabilidad. Entonces, Oscar, para seguir con el tema central, ¿quién fue el desarrollador o creador del Brain Spotting? Bueno, el creador de Brain Spotting es David Grant, que es un psicólogo norteamericano que, bueno, él trabajaba con otras técnicas de tratamiento del trauma, con MDR y alguna otra técnica más, y estaba tratando a una patinadora en aquel momento y unas experiencias traumáticas, y entonces se dio cuenta que cuando la persona tenía su mirada fija en un punto de su, digamos, a su altura, a la altura de la horizontal de la línea de los ojos, y se queda fija en un punto, como que se activaba más la experiencia y la sensación corporal asociada a ese síntoma. Entonces empezó a practicarlo en su consulta y entonces lo que en sí la técnica realmente lo que se basa es en buscar una posición ocular relevante, que se llama, todo esto se produce de la siguiente manera. O sea, por ejemplo, la persona está comentando, imaginaos una persona que estamos con la adicción a las nuevas tecnologías y tiene un síntoma de ansiedad, ¿no? Entonces, esta ansiedad, ¿cómo la podemos tratar? Con Brain Spotting. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Intentamos que la persona conecte con esa ansiedad, la identifique a través de unas respiraciones que coloque ese síntoma en su cuerpo, dónde estás sintiendo en tu cuerpo esa ansiedad. Por ejemplo, imaginaos que dicen, bueno, pues tengo aquí una sensación de presión en el pecho. Entonces, se le hace conectar con esa sensación corporal y entonces luego se pasa un puntero, que, bueno, tengo aquí, por ejemplo, en este caso, lo podemos hacer con este lápiz, y entonces se pondría a la altura de los ojos, ¿vale? Y entonces se va pasando el puntero y se le pide a la persona que comente en qué lugar está sintiendo esa sensación corporal asociada a la ansiedad, en qué posición ocular la va a sentir con más intensidad. Entonces, cuando llega a ese punto en el que está sintiendo con más intensidad, nos quedamos situados mirando a ese punto y entonces empieza el procesamiento del trauma. Entonces, la explicación que da David es que a través de esa conexión, que a través del nervio ocular y la posición que está provocando, o sea, que se ha conseguido, ¿no? Con la activación, con la máxima activación, conecta con la red neuronal donde está situado o localizado la experiencia traumática. Entonces ayuda a acceder a ese lugar que normalmente de una forma convencional o con una terapia más verbal, pues es de difícil acceso. Aunque se puede a lo mejor recordar o se puede recordar algún tipo de experiencia traumática, no se hace tan directamente como con esta técnica. Entonces, ¿qué pasa? Que después del procesamiento, en principio, el nivel de ansiedad subjetivo ha disminuido. Entonces, hay una liberación de esa carga de la ansiedad y ya estamos trabajando en origen. Entonces, es una combinación, como le comentaba antes, el introducir el Brain Spotting en las adicciones, pues ha sido algo muy importante porque estamos trabajando, por un lado, la parte más conductual, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de que vamos a un tema de adicción al móvil, con las redes sociales, imaginaros un adolescente, ¿no? Como decíamos antes. Entonces, estamos haciendo un control de la conducta,
poniendo un horario para utilizar el móvil, ¿no? O sea, una serie de estrategias conductuales para manejar esa situación en el día a día. Y si luego además estamos haciendo un trabajo a nivel profundo de la ansiedad, pues estamos sanando a nivel profundo, entonces vamos por los dos lados y entonces la recuperación posterior es mucho más productiva. O sea, es una recuperación que provoca unos cambios internos mucho mayores y la capacidad o el mantenimiento de que esa conducta se pueda repetir, o sea, la probabilidad de que esa conducta se vuelva a repetir disminuye mucho más que si solo nos enfocamos en la parte conductual. Claro, porque va directa, esa técnica va directa al centro, ¿no? A lo que genera el malestar. Exacto. Wow, pero qué interesante, ¿no? Y como yo sé que obviamente es una pregunta que dependerá de la persona y del tipo de situación en la que se encuentre, pero más o menos en sentido general, ¿cuántas sesiones se necesitarían para estabilizar esa situación de brain spotting? Más o menos, yo sé que no es posible Sí, para lo que es determinar. el procesamiento de una experiencia de este tipo, ya digo, las experiencias traumáticas podemos pensar en muchas, ¿no? Desde, no sé, abuso sexual, una violación, un accidente, un maltrato físico continuado, un sentimiento de abandono. Hay diferentes, ¿no? Experiencias que nos han podido desbordar en un momento dado y que las hemos procesado adecuadamente y sobre todo son traumáticas o se convierten en traumáticas porque aquella situación fue tan potente y nos desbordó tanto que entramos como una especie de shock, ¿no? Y aparte tampoco lo pudimos expresar, no teníamos personas quizás de confianza para poderlo expresar, ¿no? Entonces, son situaciones importantes, ¿no? Pero me estabas preguntando algo que creo que me he perdido ahora un poco. Sí, no te preocupes, que más o menos en cuántas sesiones se podría gestionar esta Exacto, situación. sí. A ver, puede ser un mínimo de 4 o 6 sesiones, ¿vale? Pero bueno, esto puede ser quizás un poco más largo, pero yo creo que en unas 4 o 6 sesiones, si nos enfocamos directamente a trabajar una experiencia traumática, creo que más o menos puede estar en esos tiempos, en ese número de sesiones. También depende de cómo se vaya utilizando, porque es una técnica muy flexible, ¿vale? Y se puede incluso utilizar pues de una forma más extendida, ¿no? A lo mejor estás trabajando con alguien haciendo, o en el caso de las ediciones que estamos hablando, a lo mejor más a nivel con otro tipo de terapia y se va utilizando de una forma como más extendida, ¿no? En el tiempo. Perfecto, claro, depende de la persona y de la situación concreta, pero más o menos Exacto. quería saber si había un mínimo, un máximo Sí. de sesiones. ¿Y quiénes pueden aprovechar esa técnica? ¿Cualquier persona, edad, hay límite de edad o cómo va En el tema? general, cualquier tipo de persona. Tampoco hay una contradicción especial. Contradicción no, me refiero a o sea, que haya una excepción. No hay una excepción realmente. En principio, cualquier persona la puede utilizar. Sí que es cierto que, curiosamente, personas que tienen un trauma complejo, no sé, un trauma muy potente, un estrés postraumático muy fuerte, que incluso hay pues disociación, ¿no? Que la persona está totalmente disociada en cuanto a eso, que no se reconoce con esa experiencia. También existe la posibilidad de hacerlo a modo recurso. O sea, me explico. O sea, lo mismo que te permite el brain spotting acceder a través de la posición ocular y de la emoción sentida en el cuerpo a la experiencia dolorosa, traumática, y entrar en esa red, ¿no?, neuronal, también te permite recordar experiencias positivas, ¿no?, acceder a ellas, experiencias que has tenido positivas en el pasado y que te pueden empoderar con la consiguiente sensación de bienestar que te provoca eso. O sea, se puede hacer tanto la experiencia dolorosa como una experiencia positiva, ¿no? Entonces, muchas veces, si el dolor es muy fuerte, muy profundo,
y la persona realmente tiene miedo y no se siente segura para entrar directamente con la técnica habitual de ir a la emoción, o sea, a la activación, donde más activación hay, ¿no? Más intensa, entonces se puede utilizar el recurso, entonces se va a la emoción positiva, la persona se encuentra bien buscando una emoción positiva en la que se siente segura y a través de ahí se puede conectar con la experiencia traumática, pero de una forma pues un poco como más suave. Que esto también, fantástico. Gracias por la aclaración. Sí, lo que quería añadir que también permite... No, dime qué. Sí, que quería añadir que también permite esto del recurso, el trabajar con recurso, con la emoción positiva, utilizarlo pues también, por ejemplo, en situaciones en las que, bueno, realmente, pues te digo, no solo podemos encontrar experiencias dolorosas o ir a las experiencias dolorosas, sino que también a positivas. A la hora de, pues alguien pues que también que se encuentra pues en una situación pues con un estado de ánimo un poco bajo o ¿no? Con una Sí, situación como deprimido, sin esperanza. Vale. Nos puede ayudar a que esa persona pues reconozca que ha habido momentos en su vida en que ha tenido esa emoción positiva que ahora no la ve, ¿no? Y conectar con ella le puede ayudar, ¿no? Para mejorar su... Qué guay, gracias por ese tip, estuvo genial. Oscar, y para ir cerrando, por ejemplo, ¿qué otro punto tú crees que podríamos aportar sobre el tema en cuanto al brain spotting? Lógicamente son pinceladas, pero si querías aportar algo más antes de yo resumir. Bueno, en general, como el tema de hoy es con las adicciones a las nuevas tecnologías, sobre todo, pues eso, recordar que que la combinación del brain spotting con el tratamiento en este caso sería más cuando hablamos de las nuevas tecnologías, más una reeducación. Sí que es cierto que al principio es recomendable igual hacer una abstinencia, ¿no? De esa conducta un tiempo X, ¿vale? O sea, no utilizarlo, por ejemplo, imaginaros, porque hablando de las nuevas tecnologías, la adicción a las nuevas tecnologías, podemos decir, no sé, adicción al juego online, adicción a los videojuegos, adicción a las redes sociales, ¿no? Bueno, hay muchos, ¿no? Adicción al sexo, Sí, a través de las redes sociales. No, a través de la tecnología. Entonces, claro, un parón o una abstinencia temporal va bien para poder, ¿no? Trabajar todo eso que hay ahí, ¿no? Esta ansiedad, todos estos síntomas que pueden haber. Y luego empezar a incorporar progresivamente un uso, ¿no? Como reeducar un poquito en ese sentido, ¿no? Sí, un uso saludable. Un uso saludable. Perfecto. Y entonces, con el brain spotting, que es lo que hablábamos, pues con esta técnica ayudamos sobre todo a trabajar todos estos síntomas, ¿no? Todo esto que aparece cuando dejamos de utilizar esa conducta. Pues claro, de repente, con la conducta del videojuego estoy tapando, ¿no? Una serie de emociones, síntomas, una baja autoestima, ¿no? Un montón de síntomas que puede haber. Entonces, cuando lo dejo de hacer, aparecen estos síntomas. Entonces, lo podemos manejar con una terapia también cognitivo-conductual, por supuesto, o de otro tipo, pero con el brain spotting vamos a ir al origen, como decía. Entonces, esta combinación es fantástica para el... Qué bueno, genial. Pues si te parece, voy a resumir algunos puntos que hemos tratado y si se me queda alguno, tú me lo recuerdas. Muy bien. El brain spotting es una terapia profunda y transformadora que se centra en sanar memorias traumáticas. Podríamos decir también que cualquier persona se puede beneficiar de sus efectos. Sí. Tercero, se puede usar ante cualquier situación traumática. Su ámbito de aplicación es muy amplio. En el ámbito de las adicciones y en específico en las tecnologías, nos permite manejar los síntomas como la ansiedad y otras emociones que aparecen en el proceso de raíz. Ayudaría a regular y gestionar el uso de estas. ¿Y qué más? A ver. Bueno,
es el resumen que tengo. ¿Tienes algo que aportar o te parece bien? Sí, sobre todo eso que has añadido, lo de los síntomas, que realmente, como trabajamos en raíz, en la profundidad, estas emociones, la ansiedad, la rabia, todo lo que va apareciendo, claro, eso es son unas ganas indirectas de realizar la conducta cuando la persona estaba realizando la conducta adictiva. Entonces, si la persona está más tranquila y tiene menos ansiedad, también la probabilidad de que tenga más ganas de hacerlo se reduce. Entonces, por eso ayuda, ¿no? Ayuda Fantástico. mucho. Uh-huh. Gracias, genial. Oscar, ¿qué decirte? Gracias por tu tiempo, gracias por tratar este tema que sin duda es inmensamente profundo y amplio, pero hoy hemos planteado unas pinceladas. Uh-huh. Agradecida de tenerte y mi inmensa admiración por el trabajo que haces. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer también y, como decía al principio, agradecido que me hayas invitado para hablar de este tema y tener este ratito para compartir. Gracias a ti. Me despido y luego regresamos. Bueno, gente, ya escucharon. Todo en la vida tiene solución para mejorar como persona individual, como colectivo, como comunidad. Contamos con profesionales y herramientas que nos pueden guiar para ser mejor versión de cada uno. Señores, no es que no utilicemos la tecnología, porque ¿qué estamos haciendo ahora? Usando la tecnología. Pero sí, como todo en la vida, hay que tener un equilibrio, una balanza y sobre todo detectar que cuando a veces nos pasamos en el uso de ella, ya sea consumo de series continuamente, horas interminables en las redes, etcétera, uso del teléfono en reuniones o en sala de espera de una manera muy habitual y urgente, debemos de investigar en nuestro interior a ver qué pasa, por qué actuamos de esa manera. Y sobre todo, y ya para finalizar, hagamos uso de nuestros recursos innatos, hagamos uso de nuestro cerebro, de nuestras capacidades y aptitudes como personas, como seres humanos. Señores, hasta luego y gracias. Que sigan disfrutando del verano. Adiós.